Números, capítulo 11, versículo 1. Números, capítulo 11, versículo 1. Hemos estado hablando en nuestra iglesia tópicos acerca de cómo crecer y cómo hacer que la iglesia crezca. Pero yo quiero traer un mensaje más práctico, más para el diario vivir, que me puede servir en mi trabajo, que me puede servir en cualquier esfera de la vida, en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mi jefe, en mi relación con los vecinos, en mi relación con quien usted quiera. Y esta mañana traigo un mensaje que se llama: entre más se queje, más duele. Entre más se queje, más duele. Dele un trompón a que esté a la par, y si se queja le va a seguir doliendo. Hagan la prueba. Hermano, este es un pasaje donde encontramos gente quejumbrosa. ¿Usted conoce a alguien quejumbroso? ¿Conoce a alguien que se queja y se queja y se queja y se queja? ¿Alguien que se está quejando porque está haciendo mucho frío ahorita? Miren, hermanos, tengamos esta lectura enfocándonos en ese tema, y van a ver lo tremendo de este defecto que debemos de superar. Dice Números capítulo 11, versículo 1: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió con ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, y hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra a la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Y por qué lloran a mí diciendo: danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Qué terrible pasaje de gente quejumbrosa. Hermano, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a combatir este terrible defecto de quejarnos por todo. Hermano, quejarnos es de humanos, porque usted recibe un golpe, un golpe emocional, un golpe físico, es natural quejarse. Pero lo no cristiano es vivir constantemente quejándome y quejándome y quejándome y quejándome.
Eso, hermano, no es de Dios. Eso no es de Dios, hermanos, estar constantemente quejándose y quejándose. En los años 90 yo estaba en tercer ciclo y yo siempre he tenido amigos extraños, pero estos amigos eran de los más extraños que yo podía conocer. Ellos eran una familia de karatecas, todos practicaban artes marciales mixtas y eran gente rara, tan rara esta gente, que el padre de familia tenía, ¿quiénes pueden karate acá o saben de karate? ¿Cómo se llaman? Dos palitos que tienen que los une una cadena y sirven. Chacos, macanas le dicen algunos, ¿verdad? Chacos. Ellos tenían unos chacos tan raros eran los chacos de esa persona, que estaban llenos de pedazos de bisturí. Los dos, o sea, que no se podía agarrar. Si usted lo agarraba, se cortaba las manos porque estaban así topaditos de pedazos de bisturí. Y decían que él era la única persona en toda Latinoamérica que los podía utilizar. Es decir, gente clavada con sus artes marciales mixtas. Entonces yo llegaba a visitarlos y a mí me gustaba la muchacha que estaba ahí, la hija de ellos. Entonces yo me metí a la familia de ellos y andaba yo metideando ahí en la casa de ellos. Y un día, por andar ahí de metido, me llevaron a un ring que tenían ellos. Habían dibujado un ring, o no, un lugar de pelea ahí en el patio, y me ponen allí. Y la muchacha me decía: no vayas, me decía. ¿Cómo no? No creo que nada malo me pase. Les decía: pues sí, uno hay que aparentar ser valiente, ¿va? Y voy, y el padre de familia, porque yo era compañero del hijo varón de ellos, el padre de familia me dice: ponete allí en un costado y yo me voy a poner en el otro, como que fuéramos a pelear, pero no te va a pasar nada, no tengas miedo, me decía. Yo confiaba en él: no te va a pasar nada, parate en la línea ahí. Y yo me quedé parado ahí, y de repente me dice: mira, mira hacia el horizonte, no sé. Y yo volví a ver, y cuando volví a ver, hermanos, que me deja ir una patada en el abdomen, que cuando me acuerdo me vuelve a doler. Me pegó y me hizo retroceder. Pues gente que sabe pegar, me hizo retroceder y fui a parar a la pared, pero quedé parado. Y allí me dieron esa enseñanza me querían dar. Yo se las estoy dando sin golpearse, hermanos, sin golpearlos. Y la enseñanza era: no te quejes, porque entre más te quejes, más te va a doler. ¿Quién quiere hacer la prueba? Néstor, vení. Hermano, esta es la historia, aunque usted no lo crea, de un pueblo que entre más se quejaba, más se hundía. Entre más se quejaba, más iba a la desgracia. Hermano, la queja daña y cansa emocionalmente al que la emite, y cansa y daña y harta al que la escucha. Es decir, la queja daña directamente al que la emite e indirectamente a los que los escuchamos. El que emite la queja se llena de amargura, de depresión y de tristeza, tal como le pasó al pueblo de Dios, que lloraba y se pasaba quejando. Y a los que los escuchan, hermano, el que pasa escuchando o tiene relación con alguien que solo se pasa quejando, esa persona se frustra, porque por más que hace, no puede agradar a esta persona, porque tiene un problema de queja tremendo, que uno hace algo, se queja y uno se frustra porque no puede agradar a esta persona. También al que lo escucha, dicen los psicólogos, que pasar a la par de una persona negativa que se pasa quejando te roba energías. Usted se ha sentido cansado un día, es porque ha pasado bastante tiempo escuchando a alguien negativo. Por el contrario, cuando usted se rodea con gente optimista, ¿verdad? Esa gente transmite energía. Toque a la persona que tiene a la par, a ver qué le pasa, a ver si se cansa o se duerme al final del culto. Y al final, el que escucha, queja y queja, por muy buena persona que sea, como era Moisés, se termina hartando de esa persona. Y por eso quizás mucha gente está sola en la vida, nadie lo visita, nadie lo acepta su solicitud de amistad en Facebook.
Yo no acepto negativos. Yo tenía unos amigos, los eliminé a los negativos. Estamos viviendo una época en nuestro país donde las redes sociales están llenas de quejas. Aquel partido se queja de aquel se queja de aquel y aquel se queja de aquel. Se quejan, se quejan, se quejan. Ven un partido de fútbol, se quejan porque estaba en fuera de lugar, porque el gol era invalidado, porque el árbitro. Hermano, estamos en una sociedad llorona, quejista. Es lo que nosotros vivimos. Si yo le digo ahorita, agarre su teléfono, métase a su red social, al Facebook, usted va a encontrar por lo menos estados de gente quejándose porque no tienen tal servicio, porque esto está mal, porque aquel está haciendo mal las cosas, porque esto está mal, mal. Y hermano, el mundo está invadiéndonos de queja constante. Entonces, yo traje algunos refranes que hablan acerca de la queja. Una actriz y cantante famosa de los años 40 llamada Doris Day dijo: la gratitud es riqueza, la queja es pobreza. Es decir, hermano, mire, la gente que es agradecida es rica. Gracias a Dios que aquí solo millonarios se congregan, hermanos. Aquí solo gente agradecida se congrega. Aquí no se congrega nadie que se queje, ¿verdad? Nadie que se la iba quejándose. Decía Benjamin Franklin: la queja constante es el tipo más pobre de pago por todas las comodidades que disfrutamos. Así que, hermano, la queja no trae nada bueno a nuestra vida. Insisto, yo no quiero que saquen de contexto la enseñanza. Quejarse de humanos. Si usted a la salida ahorita, o a la salida yo me lo encuentro y le doy un golpe, usted se va a quejar. Yo me estoy refiriendo a esa patología o a esa actitud de vivirse quejando por todo, que era lo que hacía el pueblo de Israel. Así que, hermano, solo quiero mencionar así rapidito en esta enseñanza a quienes daña o a quienes causa dolor el mal hábito de quejarse. A quienes daña y a quienes causa dolor el mal hábito de quejarnos, para que nosotros procuremos con la ayuda del Señor rechazar este hábito en nuestra vida. Número 1, a quien daña directamente al que se la vive quejándose. Directamente al quejista. Es al que está dañando de primera mano la queja. Ustedes leyeron conmigo el pasaje. Saquemos algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Lo primero que vemos nosotros que le pasa a la gente que se estaba quejando es que Dios a esta gente la hace pasar por fuego. Dice que quemó todos los extremos del campamento. El pueblo de Israel que salió de Egipto, aproximadamente, dice la Biblia, que eran 600,000 personas, sin contar mujeres y niños. Contemos de que eran más de 1,000,000 de personas. De este 1,000,000 de personas se habían venido con ellos egipcios. Y de eso, y aparte de los egipcios, como el campamento, los costados era la parte más que podía tener relación con los extranjeros, la gente que habitaba en los costados del campamento también había entablado relaciones de amistad o relaciones de familia con naciones extranjeras. Entonces, la queja predominantemente se cree que se daba en los costados del campamento, donde estaba la gente extranjera que añoraba, los egipcios puntualmente que se habían venido con Israel, añoraban la carne, el pescado, el ajo, los puerros, la cebolla que se comía en Egipto. Le tenían, pero la extrañaban lo que en Egipto se hacía. ¿Ustedes conocen a gente cristiana que extraña Egipto? Que dice: no, allá no había hipocresía en el mundo, dice. No, cuando no era cristiano yo ganaba más, dice. Extrañando el mundo. No, cuando no era cristiano disfrutaba más la vida porque pasaba más tiempo enfiestado, era mejor. El vacile era mejor cuando no era cristiano. Hermano, a la iglesia nosotros no venimos a vacilar. A la iglesia no venimos a divertirnos. A la iglesia nosotros venimos a hacer la voluntad de Dios, hermano. Eso es lo que se viene a hacer a la iglesia. Entonces la gente vive extrañando el mundo, lo que el mundo le daba. Y así estaba. La gente estaba extrañando el mundo. La gente estaba extrañando el mundo, y a esta gente Dios la hace pasar por fuego. Mandó fuego y consumió el extremo del campamento. Porque Dios en su pueblo no soporta
la queja. Dice el versículo 1 y ustedes lo leyeron: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Hermano, lo que a nosotros, el pueblo de Dios nos demanda es que nosotros tenemos que tener una constante alabanza y gratitud hacia Dios, que suba como olor grato delante de Él. Esa es la alabanza, esa es la adoración. Vidas agradecidas, vidas que alaben al Señor. Y cuando nosotros somos agradecidos con Dios y vivimos una vida de alabanza, un incienso, un olor agradable llega al Señor. Pero también llega un olor desagradable, un olor que le produce enojo a Dios, cuando nosotros, en lugar de levantar alabanzas, en lugar de levantar adoración, estamos levantando queja constante. Eso también en el pueblo de Dios se eleva hasta el cielo, y Dios lo está escuchando, la queja y la queja y la queja y la queja constante. Entonces, eso que sube y que no le agrada al Señor, Dios lo tiene que cortar. Y al quejisto generalmente Dios lo hace pasar por fuego. Entonces, ¿qué más le pasa, hermano, al quejisto? ¿Por qué sufre más? Porque esta persona también le duele las insatisfacciones creadas por él mismo. Insatisfacciones creadas por él mismo. Por ejemplo, ¿por qué digo que era una satisfacción creada? Porque ellos habían escuchado de los egipcios que querían comer carne. Ellos tenían, ¿qué era lo que ellos comían en el desierto, hermanos? Maná. ¿Saben lo que hacía el maná en sus organismos? Los mantenía sanos, los mantenía fuertes, mantenía su cutis sin espinillas, los mantenía, hermanos, sin colesterol, para que ellos pudieran caminar en el desierto. Hermano, lo que Dios nos da es lo que necesitamos. Hay gente que sabe por qué se va de la iglesia, porque dice: ahí no estoy creciendo, dicen, y se va a buscar colesterol, y se va a buscar a otras iglesias o a otras denominaciones, o se va a buscar al mundo, lo que no te sirve para caminar. Ellos sentían que la monotonía los estaba matando. No, muy monótona la comida, lo mismo comemos siempre, lo mismo siempre. Por eso dicen de que los hermanos de los asiáticos o los chinos se quedaron así, porque solo arroz comen. Se quedaron así porque cada vez que a los niños les servían, otra vez arroz, y se jalaban así, por eso quedaron así. La monotonía a ellos los estaba, según ellos, la monotonía los estaba matando. Hermano, esta mañana yo te quiero decir algo importante. Hermano, muchas veces la monotonía te protege. ¿Es monótono venir al culto? Muchas veces sí lo es. Yo no quiero venir a hablarles mentiras, es monótono. Pero hermanos, aquí estamos protegidos. Es monótono comer maná todos los días, probablemente para mis emociones humanas es monótono, pero me protege. El maná es lo que yo necesito. Yo necesito ese maná, hermano. El maná es la palabra del Señor. El maná es el Señor Jesucristo. Yo necesito a Jesús. Yo necesito su palabra. Eso me mantiene sano. Hermano, a veces no tengo ganas de comer maná, pero eso me mantiene sano. Eso me mantiene esbelto. Eso me mantiene, hermano, con vida. Eso me mantiene radiante. El maná es el que nos mantiene así, hermano. Ellos no miraban el contexto general. No miraban el contexto general. Saben de que yo por muchos años pasé pidiéndole a Dios que me diera un carro. Señor, dame un carro. Ahí ando con mi laptop siempre. Ahí ando con el cañón de la iglesia a veces por dar clases. Ahí ando con un montón de cosas. Me las pueden robar. Señor, dame un carro, dame un carro. Y saben, en retrospectiva, cuando yo me la pasaba en bus, es cuando la mayor cantidad de libros leí en toda mi vida. Porque yo en el bus siempre andaba leyendo. Y hoy en el carro ya no puedo leer, como un diputado que dice que sí puede leer manejando. Pero eso de andar en el bus, eso a mí me mantenía, hermanos, leyendo. A veces nosotros ni sabemos lo que le pedimos al Señor, como estas personas. Querían carne, teniendo el maná que les era suficiente, hermano. Hermano, recibamos esta palabra del Señor esta mañana. La palabra del Señor es suficiente. Es suficiente. Esa nos basta. Me basta su palabra. Ahí está todo el consejo del Señor para mi vida. Entonces, ellos estaban quejando, tenían insatisfacciones, necesidades creadas. Nadie se muere por no tener internet. Nadie se muere por no tener un celular de punta. Nadie se muere por andar en bus. Nadie se muere, hermano,
por un montón de necesidades creadas. Necesidades creadas. Yo les he contado que una vez yo fui a sacar una firma a un pueblo que se llama Chilcuyo. Metido. Fui a Chilcuyo, hermanos, y yo pregunté, no tenía línea, no me daba los datos del celular, no podía, no tienen celular. ¿Tienen internet? No tenemos internet. No tienen un montón de servicios que nosotros tenemos. Y yo hice cuentas cuántos están ahorrando ellos. Ellos están ahorrando como $100 mensuales de lo que yo gasto. Y yo casi le digo a mi esposa, hagamos las maletas y vámonos para Chilcuyo. Allá viven tranquilos. Nosotros tenemos necesidades creadas como ellos. Y saben, era mentira que tenían esa necesidad. Si ellos estaban bien. Queremos carne, queremos las verduras que da el mundo. Y el quejisto se cree sus propias necesidades. Así que esa falsa insatisfacción, hermanos, también molesta a Dios. Por otro lado, hermanos, la queja que ellos tenían les había traído depresión y sentimientos de víctima, hermano, porque ellos se la pasaban quejando, se creían de que eran víctimas. Y lo leyeron ustedes, a la puerta salían a llorar, porque se hacían las víctimas. ¿Será que me puedes poner el video que yo quería que me pusieras para que quede bien ejemplificado esto? Cómo esta gente se hace las víctimas. Y cuando nadie lo está viendo, lo ve. Va, hasta ahí déjalo. Entonces, la persona que quiere ser víctima de la vida se queja porque quiere que la gente le tenga lástima. Y hermanos, la lástima no mueve la mano de Dios, es la fe la que mueve la mano de Dios. Hermanos, nosotros no tenemos que ser objeto de lástima de nadie. No tenemos que buscar ser objeto de lástima. Ay, yo soy mujer sola, dicen algunas. Yo soy madre soltera, yo soy hombre solo, dicen otras. No trate de dar lástima como esta gente exageraban. Salían a la puerta a llorar. ¿Saben lo que decían? Tenemos la garganta seca, nos estamos muriendo. Mentira, no pasa nada, nada les pasaba. Era de que eran personas quejumbrosas y no habían aprendido a ser agradecidos con la vida, agradecidos con Dios por lo que Dios les estaba dando. Los estaba liberando de la opresión de los egipcios. Los estaba trayendo al desierto, les estaba encaminando a una tierra prometida donde fluye leche y miel. Es decir, era cuestión de tiempo, era temporal lo que estaban pasando, como lo que usted está pasando quizás ahorita. Es temporal, pero ellos no. Ahorita lo queremos y ahorita queremos comer carne. Entonces, hermanos, la queja, en primer lugar, a la persona que afecta es al quejisto. Pero para ir avanzando en el tiempo, en la enseñanza, porque el tiempo me come, también, hermanos, ¿a quienes lastima la queja? A las personas que están alrededor del quejisto, del quejumbroso. ¿Por qué? Porque ustedes, si pusieron atención a la lectura, solo leamos el versículo 2. Cuando Dios les manda fuego, en el versículo 2, entonces el pueblo clamó ¿a quién? A Moisés. Y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. O sea, ojo a este dato. Moisés tenía más paciencia que Dios a esta gente. Dice la Biblia que Moisés, en todo el planeta Tierra, dice la Biblia, no ha habido hombre más manso que él, más humilde que él, que Moisés.
Era el hombre más manso sobre la tierra. Y él le tiene paciencia al pueblo. En Éxodo capítulo 32 también Dios quiere destruir al pueblo porque han hecho un ídolo. Moisés intercede, le clama al Señor y hace cambiar de parecer a Dios. Es decir, Moisés le tenía paciencia al pueblo porque era una persona mansa y siempre intercedía por los quejumbrosos. Pero hay un momento donde hasta la persona más mansa, hasta la persona que más te ama, lo vas a aburrir con tus quejas. Moisés amaba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pero hasta Moisés se hartó. Hermanos, a tal punto que ustedes lo leyeron, ¿qué fue lo que le pidió Moisés al final a Dios? Señor, mátame, este pueblo me es una carga, que yo fui el que los engendré, y ¿para qué me pones esta carga?, le dice. Señor, si de verdad yo te caigo bien, le dice Moisés en palabras para que la entendamos, si en verdad te caigo bien, Señor, mejor mátame, ya no quiero seguir escuchando las quejas de esta gente. Hermano, la queja harta a las personas que están alrededor. Hermano, es tremendo este tema, ¿verdad? La gente se termina aburriendo. Aburrieron al hombre más manso sobre la tierra, y no digamos a ustedes, hermano, ustedes así los aburrieron, una persona quejista. Si Moisés era el más mansito sobre la tierra, lo están hartando, lo sacaron de quicio, hermanos, y Moisés le pide al Señor: Señor, mátame. Quiero reforzar esta enseñanza con unos proverbios. Busquen a partir del proverbio 21, por favor, conmigo, para que ustedes vean lo delicado y lo tremendo que es personas quejumbrosas o negativas, amargadas en nuestra vida. Dice Proverbio 21, versículo 9. ¿Lo tienen? Mejor es vivir en un rincón del terrado. Ay, no lo quiero leer yo, hermano, porque después me van a demandar las feministas. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Aquí se aplica para los hombres también, hermano, no nos hagamos, ¿verdad? Porque también somos quejumbrosos, ¿verdad? Vamos a jugar fútbol, ahí llegamos, ay amor, poneme los lienzos de orégano que me duele. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este proverbio? Es mejor estar en el peor lugar de la casa que estar a la par de alguien que es peleonero, que se le vive quejando. Pero si ustedes se adelantan al versículo 19 siempre del proverbio 21, dice: mejor es morar en tierra desierta, y otra vez, hermano, no lo voy a leer, que con la mujer rencillosa e iracunda. No, es aplicable para ambos sexos, hermano, de verdad, ya fuera de broma, es aplicable. Es decir, que al rencilloso y rencoroso nadie quiere estar con él, nadie. Dice el proverbio 25, proverbio 25, 24: mejor es estar en un rincón del terrado que como otra vez. Y ya, hermano, esto es una doctrina prácticamente, ya muchas veces lo hemos repetido. Y el último que quiero que leamos es el 27:15. Hoy les cayó duro a las muchachas, ¿va? Gotera continua, dice el 27:15, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Es decir, la gotera es ploc, 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 ploc. Esa queja constante es como una gotera. Una gotera. Entonces, hermanos, Moisés se hartó y Moisés le dice al Señor: quítame la vida. Pero
a quien lastimamos también, y esta es la parte delicada del sermón, lastimamos el corazón de Dios con nuestra queja. Porque en el versículo 1 ustedes leyeron, se quejaron a los oídos de Dios. Dios les había dado de toda su bondad a este pueblo y ellos se vivían quejando, y por eso dice el versículo 1, ardió su ira. Y si ustedes leen el versículo 10, siempre de Números 11, el versículo 10 dice la frase: se encendió su ira en gran manera. ¿Por qué a Dios le molesta la queja, hermanos? Les voy a dar una definición que no es bíblica, que es una definición del diccionario común. Queja es un resentimiento, disgusto que se tiene por la actuación de alguien. Ellos estaban disgustados por el actuar de Dios. Y otro concepto es la reclamación o protesta que se hace ante una autoridad. Ellos estaban en desacuerdo con la autoridad de Dios. Ellos dudaban de las promesas de Dios. Ellos dudaban del poder de Dios. Y hermanos, al final viene Dios y le dice a Moisés: no te preocupes, ¿carne quieren? Démosles carne. Y dice Moisés: ¿cómo le voy a dar carne a 600,000 personas? Le dice. Y Moisés le dice: Dios le dice a Moisés: ¿acaso mi brazo se ha cortado? Le dice. Y manda al Señor. Si quieren, leámoslo para que quede clara ahí la enseñanza. Cuando les manda ahí versículo 31, por favor, siempre del capítulo 11. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y la dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y la tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Aquí hay diferentes hipótesis. Yo me quiero quedar con la más natural. Ellos tenían meses de estar comiendo solo maná. Hermano, ¿usted ha hecho dieta alguna vez? Lo dudo, ¿verdad? Pero los que hemos hecho, cuando uno ha dejado de comer una cierta comida y después la vuelve a comer y la come en vastedad, ¿qué pasa? Truena, hermano. Entonces, ¿qué le pasó a esta gente? Habían dejado de comer carne por mucho tiempo y ahora amontonan mucha carne. ¿Qué pasó cuando se atragantaron con ella? El cuerpo no les dio. ¿Y qué fue lo que pasó? Muchos murieron de indigestión. Es decir, ¿cuál es la enseñanza práctica aquí, hermano? ¿Cuál es la enseñanza para mi vida? ¿Cuál es la enseñanza que puede edificarme esta mañana? Dios nos da lo que necesitamos, y en ese momento necesitaban el maná nada más. Les manda la carne. Ya ven lo que les pasa por comer carne. Se murieron, hermanos, por andar comiendo lo que no nos conviene. Hermanos, conformémonos con comer el maná del Señor. Hermano, a veces los que predicamos somos aburridos, a veces les caemos bien, a veces les caemos mal, pero es la palabra del Señor la que es predicada y es la que tenemos que recibir, y nunca menospreciar, independientemente que la esté recibiendo alguien que sea un máster en teología o alguien que sea una persona que está aprendiendo. Pero es la palabra del Señor la que se está recibiendo, y yo la debo de comer y la debo de recibir con humildad, lo que el pueblo de Israel no tuvo, y por no tenerla se atragantaron y terminaron muriéndose, quizás intoxicados de tanta codorniz. Quizás se les había podrido la carne y ellos tenían tantas ganas y así se la habían comido. Entonces, al final, hermanos, para concluir este sermón, ¿qué es lo que terminó matando a esta gente? ¿Qué es lo que los terminó hundiendo? La queja. Entonces la queja los hunde a ellos y me hunde a mí. En lugar de quejarme, hermanos, es tiempo de ser agradecido. Es tiempo de ser personas que le rinde alabanza al Señor. Solo quiero terminar con estos conceptos. En
los evangelios, Jesús se refiere al infierno en 7 oportunidades. En 7 oportunidades Jesús se refiere al infierno, que es el lugar donde es el lloro y crujir de dientes. Lloro y crujir de dientes. En 7 oportunidades Jesús hace referencia al infierno, que es el lugar de lloro y crujir de dientes. ¿Qué es llorar y crujir de dientes? Quejarse. En el infierno se habla la queja. Cada vez que usted se queja, habla el lenguaje del infierno. Los demonios entienden el lenguaje cuando usted se queja. ¿Y cuántas personas? Y ustedes cuando se están quejando, ¿quiénes creen que están alrededor de usted? El infierno. Usted está invocando el infierno cada vez que se queja. Ahora, ¿cuál es el idioma que se habla en el cielo? Apocalipsis 4. Leámoslo, hermanos. ¿Qué dice Apocalipsis 4? El idioma que se habla en el cielo. El idioma que se habla en el infierno es la queja. Apocalipsis 4. ¿Cuál es el idioma que se habla en el cielo? Dice Apocalipsis 4, a partir del versículo 5, si quieren. Y del trono salían relámpagos. Juan está teniendo una visión del cielo, hermanos. El escritor Juan, el apóstol, está teniendo una visión del cielo. Del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, ¿qué decían? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, hermano, toda la adoración está aquí descrita. Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante. Es decir, hay postramiento, hay alabanza, hay gloria. ¿Cuál es el idioma del cielo, hermano? ¿Cuál es el idioma del cristiano? ¿Cuál es el idioma que nosotros nos debe de caracterizar? Saben que la palabra aleluya es una palabra universal que en todos los idiomas la entienden, porque es una palabra de alabanza a Dios. Entonces, la adoración es un idioma universal, porque es un idioma del cielo, es un idioma angelical. ¿Y cuál es el idioma del infierno, hermanos? La queja. Concluyamos. ¿Quién es el Dios que nos pide que no nos quejemos? Si Él nos dio ejemplo. Quiero que busquen, por favor, Isaías. Con este terminamos. Los de alabanza, si quieren, me pueden ayudar con un canto para terminar. Isaías 53. Hermano, ¿quién es el Dios que me pide que no me queje? ¿Acaso me lo está exigiendo por alguna razón especial? Miren lo que dice Isaías 53, versículo 6. Yo les voy a suplicar si pueden ponerse en pie para leer esto. Y lo leamos con toda la solemnidad espiritual que este pasaje se merece. Dice Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué hizo? Enmudeció
y no se quejó. No se quejó. No se quejó. Jesús, angustiado, abatido, no se quejó. Job, angustiado, que había perdido sus hijos, sus bienes, su salud, no se quejó. Dio gloria a Dios. Cierren sus ojos. Entonémosle este canto al Señor.